chicos, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré acerca del reglamento. ¿Qué es el reglamento? Las características, tipos y las partes del reglamento. Bienvenidos a Especialista en Educación. Comenzamos. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Un reglamento es un documento que emite alguna autoridad política, social o administrativa en el que se explica el objetivo de una serie de normas jurídicas, sociales, políticas o de otra naturaleza, según corresponda. Este conjunto de normas sirven para que los miembros de una comunidad se rijan por los mismos, garantizando la paz social, la productividad y los acuerdos dentro de la misma. Un reglamento es un conjunto de normas expresas y explicadas por escrito, de tal modo que cualquiera puede tener acceso a ellas. Un reglamento ofrece a un grupo de personas un conjunto de reglas por las cuales regirse en un ámbito determinado. Minimizan la oportunidad de que surjan fricciones, rencillas, irregularidades o desorden. También impide que los más fuertes impongan su voluntad a los más débiles o que cada quien haga las cosas de manera distinta. Todo reglamento posee una vigencia determinada, es decir, un periodo o un ámbito de validez que puede o no puede estar explicada en su interior. Para que un reglamento funcione, se debe cumplir los siguientes aspectos: ser específico, ordenado, imparcial, claro, de aceptación común, explícito. Ser específico es ir al grano en sus puntos y no perderse de información. Ser ordenado. Debe leerse conforme a un orden lógico que permita a sus usuarios buscar directamente la información específica que deseen, al mismo tiempo de tener un panorama general de las reglas. Ser imparcial. Hablando de normas o de leyes, está claro que deben ser objetivas y precisas, sin favorecer a nadie. Ser claro. Debe estar perfectamente escrito de manera legible y comprensible, sin necesidad de aclaraciones, traducciones, claves secretas u otros documentos. Ser de aceptación común. Todos los individuos a los que atañe el reglamento deben conocerlo por igual, dado que no se puede acatar normas que se ignoran. Ser explícito. Las normas de un reglamento deben de estar redactadas de manera clara y frontal, no tácita o insinuada. En los tipos de reglamento, por lo general, se pueden distinguir entre dos tipos, que son reglamentos generales y reglamentos internos. El reglamento general o los reglamentos generales plantean un marco amplio de normas y conductas a seguir, sin hacer énfasis en los detalles o particularidades. Reglamento interno. Aquellos que son propiedad de una empresa, organización o club de cualquier tipo, por ende, solo aplica a quienes hacen vida en dicha organización. Las partes de un reglamento contienen todos o algunos de los siguientes puntos: encabezado,
preámbulo, capítulos o seguimientos, artículos o apartados, sanciones y firma. Encabezado. Muestra el título, subtítulo o aclaratorias que anticipen al lector cuál es la finalidad del reglamento o su ámbito de acción. Preámbulo. Aquí se ofrece una explicación del tema que abordará el reglamento o de su necesidad o de cualquier cosa que el lector necesite saber de antemano. Capítulos o seguimientos. Las partes que componen el cuerpo del reglamento, ordenados generalmente de lo más simple a lo más complicado o de lo general a lo particular. Por ejemplo, puede comenzar con algunas definiciones para asegurarse de que todo el mundo entienda a lo que se refieren los términos que vendrán a continuación. Los artículos son las partes más pequeñas dentro de cada capítulo o segmento, refiriéndose a cosas muy específicas y puntuales. Sanciones. Los castigos posibles para quien incumpla las reglas o, en su defecto, el sitio al que se deberá acudir para denunciar el incumplimiento de las mismas. Firma. Sello, rúbrica o signo cualquiera que confirme la autoridad que emite el reglamento. Si este video ha sido de tu agrado, no se te olvide suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!